Durante el complejo proceso de momificación se extraían los órganos internos del cuerpo que luego se colocaban en jarrones cánopes. El cuerpo se deshidrataba y rellenaba con una pasta de betún, hierbas aromáticas e incienso, y luego se envolvía con vendas de lino. Una vez concluido este proceso, la momia viajaba en una barca funeraria por el río Nilo hasta llegar a su morada de reposo final. Hacía un recorrido simbólico del trayecto del sol desde el este, la ribera de los vivos, hasta el oeste, la de los muertos. Así unía los elementos de la cruz de vida y de luz: el Nilo, el sol y Osiris. Al llegar a la puerta de la tumba, la procesión se detenía para realizar el rito llamado la apertura de la boca. El sarcófago era colocado de pie para que el difunto entrara en su última morada terrestre de manera simbólicamente activa. Una de las enseñanzas del Libro de los Muertos explica cómo construir las tumbas de acuerdo con la cruz de vida y de luz, para que el alma encuentre el camino hacia la vida celestial. Hasta la más simple de las tumbas seguía el trazado simbólico de la cruz de vida y de luz, transformándola en un espejo del cielo. El tamaño no era importante. Algunas eran simples pozos cuadrados, con una pequeña capilla y una estela funeraria. Pero era suficiente para recrear la cruz de vida y de luz, diagrama esencial para que el alma encontrara su camino ideal. Es posible encontrar la presencia del simbolismo de la cruz en la arquitectura sagrada hasta 1000 años antes de que sea escrito el Libro de los Muertos. Una de las tumbas más importantes del Imperio Antiguo es la tumba de Bisierti, un prestigioso gobernante. Se encuentra al noroeste de la pirámide escalonada de Djeser, en la necrópolis de Sáqqara. Al igual que en los templos, a la tumba se accede a través de una larga vía sagrada. Pasado el umbral y al igual que en viviendas y templos, se abre un vasto patio que en este caso contiene 12 columnas. En el centro del patio hay un pozo que conduce a la cámara sepulcral. En las casas egipcias, este era el dormitorio. El corredor lleva a la sala del catafalco de piedra, donde estaba el sarcófago con la momia. Los ritos del despertar del muerto en el más allá se realizaban en el patio. El duelo de 70 días que realizaba la familia terminaba con un gran banquete funerario. Siguiendo el eje del Nilo, el eje norte-sur, un estrecho corredor conduce a las dependencias sagradas de la tumba. Son 3 salas cubiertas que configuran un verdadero santuario como en los templos. Son la sala de las ofrendas, la capilla y el sardab. Las 3 están orientadas de este a oeste y reproducen el eje del sol. La capilla, la sala de ofrendas y el sardab ocupan la mitad sur de la tumba, que representa el mundo espiritual. La mitad norte, ocupada por el patio ceremonial y el pozo, representaba el mundo visible. Además, la tumba simboliza el mapa de Egipto. El pasillo, al igual que el Nilo, es el eje terrenal que une el norte y el sur de la tumba. Alegóricamente también representa la unión entre el Alto y el Bajo Egipto. La cruz de vida y de luz aparece una vez más junto al eje cósmico este-oeste, expresado en el ángulo en el que están dispuestas las alas. Para apreciarlo en detalle, nos adentraremos en los secretos en torno a la construcción de uno de los legados más extraordinarios del pueblo egipcio, también vinculado al culto de la muerte: las pirámides. Según la cosmovisión del antiguo Egipto, la pirámide representa el montículo original surgido del Nun, el caos líquido anterior a la creación. Pero la pirámide no es solo un monumento funerario, sino un símbolo que atrae poder y energía solar en beneficio del difunto sepultado entre sus muros. La pirámide se expresa simbólicamente a través de sus 3 ejes.
El eje vertical une la tierra con el cielo y al faraón con Ra, su padre divino. El eje norte-sur o eje terrestre corre paralelo al Nilo, cuyo curso unifica el Alto y Bajo Egipto y está asociado a la función real. El eje este-oeste o eje cósmico corre paralelo al trayecto diurno del Sol, que nace, muere y renace en un ciclo eterno. Para los egipcios, la pirámide constituye el símbolo del universo creado. Esta colina primordial es la forma ideal que garantiza la comunicación entre el cielo y la tierra a través de su cúspide central. El piramidón, que une el mundo visible con el espiritual. El piramidón representa el nacimiento de la creación. Es una piedra única orientada hacia los 4 puntos cardinales que recrea la cruz de vida y de luz. Sus 4 caras triangulares representan la ascensión de la materia hacia el cielo, que la recibe bajo la forma del alma divinizada. Las pirámides estaban vivas y activas. Eran verdaderas naves celestiales, listas para transportar el Ka real, el alma espiritual del faraón, hacia la eternidad. Como observamos en tumbas y pirámides, todas estas estructuras arquitectónicas revelan un aspecto profundo de la cultura del antiguo Egipto. El carácter simbólico de todo lo producido en el afán de organizar un lugar en la tierra que reflejara la armonía del espacio divino. Pero ¿cuáles son los límites de este mapa celestial encarnado en la tierra? ¿Son las tumbas y las pirámides manifestaciones aisladas del proyecto sagrado del antiguo Egipto? ¿O es la cruz de vida y de luz una clave invisible que vincula todos los elementos en un plano más alto? Al regresar, recorreremos el trazado urbano de la majestuosa ciudad de Tebas y veremos las claves de su diseño sagrado. Nuestro recorrido por algunas de las manifestaciones arquitectónicas de este pueblo milenario nos permitió observar cómo la cruz de vida y de luz diseñada por los antiguos sacerdotes egipcios de las casas de la vida era utilizada habitualmente en la construcción de tumbas y pirámides. Pero este esquema de construcción, ¿se usó solo en estos casos? ¿Es posible que otros aspectos de la vida egipcia se hayan organizado en torno a la clave contenida en el papiro de la Casa de la Vida? Para responder este interrogante, analizaremos en detalle uno de los centros urbanos más importantes del antiguo Egipto, la increíble ciudad de Tebas, actualmente conocida como Luxor. Su origen se remonta a la época prehistórica. Fue la capital del país unido durante 7 dinastías y así permaneció hasta el reinado de Akenatón, que trasladó la capital a la nueva ciudad que mandó a erigir durante su reinado. Luego de su muerte, Tebas recuperó su lugar de poder. Fue sin lugar a dudas la ciudad más grande del Egipto faraónico. ¿Qué hizo que cobrara tanta fama en el mundo antiguo y que su esplendor permaneciera intacto por tanto tiempo? La ciudad, dividida por el río Nilo, tenía 2 zonas claramente diferenciadas: la oriental, la de la vida, y la occidental, la de la muerte. En la orilla derecha del río se edificaron los edificios administrativos, los templos y los palacios reales, y era donde vivía la gente. La orilla izquierda estaba destinada exclusivamente a aquellos habitantes relacionados de una u otra manera con la muerte, las tumbas reales o privadas, o el culto a los difuntos. Para poder apreciar en detalle el extraordinario trazado de la ciudad, sobrevolaremos el Nilo en un globo aerostático. Desde arriba podremos observar cómo la geografía sagrada de Waset, como la llamaron los antiguos egipcios, se organiza en función de las 2 riberas del río. Sobrevolamos la ribera occidental del río, un lugar de recogimiento y descanso espiritual reservado a los muertos. Aquí vemos reflejados varios elementos del papiro de la Casa de la Vida.
Luego de liberar a Egipto de la ocupación de los Hicsos, los príncipes de Tebas decidieron establecer la necrópolis real en torno a esta cima, una pirámide natural y lugar de culto a Hathor. Hacia ambos lados de la colina, siguiendo también el eje norte-sur del papiro, se encuentran las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Las tumbas de los reyes del Imperio Nuevo, las más famosas de la historia egipcia, fueron excavadas en el sector norte. Entre ellas están las tumbas de Tutmosis III, Tutankamón, Ramsés II y Hatshepsut. Las tumbas de las reinas se excavaron en el sector sur. Es por eso que denominaron a estos valles Valle de los Reyes y Valle de las Reinas, al ser descubiertos en el siglo XIX. Hasta aquí hemos visto cómo se aplicó el diseño del papiro de la Casa de la Vida en Tebas, en la ribera occidental del río. Tumbas y templos están alineados sobre el eje. Veamos cómo se repite esto en el conjunto sagrado de los templos de la ribera oriental de la ciudad. En la ribera de los Vivos, es posible observar a simple vista la importancia de los templos de Luxor y de Karnak. Los templos estaban siempre abiertos a los fieles y no constituían solo un lugar de culto, sino que eran un centro simbólico y metafísico de gran poder. Los templos tenían sectores de acceso permitidos solo a hombres de gran conocimiento, que hacían circular la más sutil de las fuerzas, la energía espiritual. Según la antigua leyenda y durante la época en que los dioses reinaban en Egipto, Tot, dios de la sabiduría, redactó un libro acerca de la fundación de los templos. Cuando los dioses regresaron al reino celestial, llevaron el libro sagrado con ellos, pero Tot lo dejó caer desde el cielo. Sus sacerdotes lo recuperaron. El libro provee la inspiración para descubrir el secreto para encarnar la cruz de vida y de luz en la tierra con la construcción de los templos. El templo más importante del complejo de Karnak es el dedicado al dios Amón, el dios tébano más importante. Para tener una visión acabada de su estructura, visitaremos sus cámaras interiores como hacían los antiguos sacerdotes durante las ceremonias sagradas. El gran pilono de la entrada abría paso hacia el patio, que estaba relacionado con el mundo diurno y la luz. En este patio del Imperio Medio encontramos las piedras que quedan del primer templo de Karnak, el templo construido por el faraón Sesostris I. Las piedras están alineadas aquí según el eje del templo, el eje cósmico, donde se eleva el sol durante el solsticio de invierno. Desde el patio se accede a la sala hipóstila, donde se conjugaban la luz y la oscuridad, lo visible y la vida del más allá. La sala hipóstila separa el Sancto Sanctorum, el sector más sagrado del complejo, de las dependencias comunes. Con ventanas muy pequeñas y repleta de columnas pintadas con motivos vegetales, recreaba los oscuros y salados pantanos del Nilo y evocaba el poder regenerativo de la tierra negra del río.